bosque habitado. Buenas tardes, noches, bienvenidas, bienvenidos. Estáis invitados a entrar en el bosque. Cerrad los ojos durante unos segundos porque estáis a punto de cruzar un umbral sin retorno. Por los rumores del bosque barruntaréis antiguos senderos. Seguid a las hayas, viejas y sabias. Os enseñarán a perderos. Cerrad los ojos, acortad el paso, respirad hondo, entrad y escuchad. Texto de Crónicas del País de los Árboles, de Ignacio Abella. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos vosotros y vosotras que nos estáis viendo. Lo que habéis escuchado, evidentemente, todos los seguidores del Bosque Habitado, es en el inicio la sintonía de cabecera del mejor programa que existe en la radio española dedicado al mundo medioambiental, al mundo de los árboles, al mundo de las plantas, al mundo de la ciencia y del arte. ¿Y quién está aquí con nosotros? Pues está la hada madrina, la Gandalf el hada Morgana, aunque una hada Morgana buena, hay que decirlo, sí. Del Bosque Habitado, ni más ni menos que María José Parejo. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estamos? Pues muy contenta de habitar este bosque de la térmica de Málaga. Muchas gracias por invitarme. Pues como sabéis, ya estaba contando, el Bosque Habitado es un programa que ya tiene casi 9 años, ¿no, María José? Desde septiembre de 2012, fíjate. Desde septiembre de 2012. En septiembre 9 años, sí. Y se ha convertido en una referencia de un montón de gente que ama la naturaleza, de gente que ama la poesía, de gente que ama la ciencia, de activistas medioambientales, de cultivadores de, como tú dices habitualmente, de ese territorio conmovido. ¿Por qué ese territorio conmovido? ¿Cómo fue el momento donde María José de pronto decide? Porque hay que contaros que María José es periodista, estudió también filosofía, le gustaba muchísimo el teatro, después nos ahondaremos un poco más, era Boy Scout. Bueno, no había Girl Scout. No había, Scout. Se decía Boy Scouts, pero ahora ya se dice Scouts. Ahora ya Scout general, ya es todo, sí. Ya es todo genérico. Sí. Era Scout de niña y de pronto un día pues le pusieron en bandeja, después de haber sido guionista de varios programas de cultura y teatro en Radio Televisión Española, como La Mandrágora, ¿no? Por ejemplo. La Mandrágora, Lo tuyo es puro teatro, La 2 en el teatro, Comedias de situación, varios programas, muchos años, sí. O sea que el teatro está también en tu ADN. En mi ADN, perfectamente. Y un día te llaman, ¿quién te llama y quién te dice, María José, ¿por qué no te pones a hacer un programa? Y ahí tú vas y dices que quieres hacer un programa de árboles. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que para la suerte hay que estar preparada siempre, porque te puede pillar en cualquier momento. Yo quería hacer radio, además Radio 3, estudié periodismo para trabajar en Radio 3 algún día, me costó más de 18 años, porque aprobé las oposiciones de televisión y no las de radio, aunque me presenté a las dos, y en un momento dado se unió, y era la asociación corporativa se unió, y ya no me querían soltar de guionista. Entonces ahí dije, ahora puedo trabajar, me voy a ir a Radio 3. Yo miraba desde el edificio de televisión en Prado del Rey, veía el edificio de radio y yo decía, jo, ya no lo voy a conseguir, ya han pasado muchos años, no me van a dejar. Pero en el fondo yo sabía que algún día estaría en Radio 3
Y así fue, me fui a Radio 3, estuve un par de años reciclándome porque yo había hecho el primer máster general de radio, pero hacía 20 años casi. Entonces tuve que ponerme al día con los compañeros de la radio que yo más admiraba, pedí estar en sus programas y así me reciclé, aprendí a editar, que es una parte muy importante de mi trabajo, aprendí otra vez a locutar un poco con esta voz mía tan personal para quien le guste y para gente que no le guste. Y nada, pues lo que apliqué era ser guionista en radio. Yo había sido guionista toda la vida, pues vamos a ser guionistas de un programa de radio, voy a seguir con mis guiones, ¿no? Y entonces llamaron a la dirección a Tomás Fernando Flores, para que veas lo de la suerte, era agosto y yo iba a ir a trabajar 2 días solo, estaba de vacaciones y tenía que ir 2 días a ajustar cosas del programa en el que estaba colaborando y justo ese día se presenta Tomás Fernando Flores, que le han nombrado director, era mi compañero de la mesa, del pupitre de enfrente, y yo me lo encuentro y digo, si tú estabas de vacaciones, dice, ya, pero me han llamado y era para nombrarle director de Radio 3. Entonces me dice, si me nombran director, ¿qué quieres hacer? Y digo, pues yo quiero hacer un programa de árboles. Y me dijo, ¿de árboles? Daros cuenta que hace 9 años. Digo, sí, de árboles. Y me dice, bueno, si alguna emisora puede hacer un programa de árboles, tiene que ser Radio 3. Pero se quedó así, digo, no te preocupes, que yo voy a usar mis herramientas de siempre, de árboles y literatura. Y dice, bueno, vale, pues, y le hice un piloto y tuve la suerte de que nombró subdirector a Benito Pinilla, que era la persona que se encargaba del programa de medio ambiente, que se llamaba Escribano Palustre, y con el cargo pues iba a dejar ese programa. Entonces, la suerte de estar ese día allí justamente y ser la primera en proponer un programa de naturaleza, porque el subdirector se iba, bueno, el director de ese programa iba a ser subdirector de Radio 3 y dejaba ese espacio para mí. Así fue. O sea, como siempre, en este tipo de historias es una mezcla de fortuna, de tenías que pasar por allí en el momento justo, en el sitio adecuado, y eso nos ha dado la posibilidad de encontrarnos, ya te digo, con el lugar donde abrevamos, y abrevan toda la gente. Bueno, esta es mi gata Pumbi, que hoy se ha puesto mimosa, les saludo a ustedes, muy buenas, tú tienes ahí bueno, a tu perrita. Voy, ven. Mira, para que sepamos que realmente esto es un bosque habitado. Mira, un lindo gatito. Nora. No se la... Ay. Ella es Nora y ella es Pumbi. Acaban de conocerse. Esta bueno, está. Adiós, amiga. Te toca irte a tu lugar. Bueno, que estamos con el público que estará diciendo, bueno, y esta performance es el bosque habitado. Claro. Y el bosque habitado está habitado por muchas criaturas, unas invisibles y otras reales, como veis. Antes que nada, yo tampoco me he presentado, soy Héctor Márquez, que como sabéis, coordino para la térmica de Málaga un ciclo que se llama Planeta Verde, que viene de parte de mi proyecto Aula Sabia, y me estaba acordando un poco que al director de la térmica, Salomón Castil, que me conoció hace muchos años, cuando me llamó, oye Héctor, tienes que hacer algo, y yo venía del mundo de la música, donde conocía a Tomás, precisamente. Fíjate. Él dirigía Siglo XXI y lo traje a algunas de mis actividades. De pronto me dijo, ¿qué quieres hacer? Digo, quiero hacer un programa sobre plantas. Yo fui un poco... y puso una cara como diciendo, bueno, tú verás. y hoy creo que también se está convirtiendo en una pequeña referencia, porque este tipo de lugares de pronto aglutinan a gente que a mí me parece que somos los raros, o son los raros de distintos lugares, que de pronto encuentran un sitio y dicen, yo no sé durante mucho tiempo cuál es mi lugar, pero hay un sitio donde hay un calor especial, donde yo me siento acogido. En el caso del bosque habitado, aquí a un nivel infinitamente mucho más modesto del Aula Sabia, pero también va reuniendo toda esa especie de territorio, porque hay que decir, el bosque habitado evidentemente siempre nos lleva inmediatamente a pensar en la famosa novela de Fernández Flores, del bosque animado,
que fue precisamente y tú lo has contado en alguna ocasión, tu amor también por la literatura, una de las líneas por las que tú acabaste en los bosques reales, ¿no? Y en ese bosque animado había árboles que hablaban, había árboles que no hablaban, habían personajes pues como Pumbi y tu perrica, que también participaban, ¿no? ¿Cómo fue esa relación con el bosque animado que se convirtió después en habitado? Pues mira, yo iba a la facultad andando desde Moncloa, en Madrid, y pasaba por el Instituto de Cooperación Iberoamericana y siempre cogía, como seguro que has hecho tú, porque eres un colega con el que me identifico muchísimo, además, cogía el periódico mensual que sacaban. Y había una reseña de Julio Llamazares que decía que no había nacido el plumífero que investigará la obra de Venceslao Fernández Flórez. Yo no sabía quién era Venceslao Fernández Flórez, pero fue una provocación. Entonces yo era socia de muchas bibliotecas y empecé a leerme los libros que había en cada barrio de la red de bibliotecas municipales, hasta que di con El bosque animado. Y yo leí esa novela como muchas otras y me atrajo muchísimo. Y no se había hecho todavía ninguna versión, ni siquiera la de José Luis Cuerda, que es la mitad de la obra, que es la parte humana, ni la parte animada, que claro, fíjate, Walt Disney estuvo interesada en hacer la parte animada, pero finalmente no llegó a un acuerdo con Venceslao ni luego con sus descendientes. Y no fue hasta los años 90 con una productora gallega, como tenía que ser, que se hizo esa parte animada, ¿no? Pero esa parte animada hablaban los árboles, como tú has dicho, y anunciaba cómo el confort y la sociedad de bienestar, estamos hablando de los años 30, podía amenazar a nuestra relación con la naturaleza. Venceslao, no solo en El bosque, sino en muchas otras obras, ya sabía por dónde iba a ir la humanidad en esa desconexión un poco con la naturaleza. Y allí los árboles... al principio, cuando pusieron los primeros postes telefónicos, porque estaban poniendo el teléfono en diferentes partes de Galicia, pues se creían que eran unos árboles muy estirados, muy engreídos, porque no se hablaban con nadie y parecía que hablaban en idiomas y recibían conversaciones de todo el mundo y tal. Entonces llegó un momento en que, claro, se dieron cuenta que era un árbol muerto, que tenía voz porque para ahí pasaban los cables del teléfono, pero ese saludo, que al final los árboles se dan cuenta de que ellos son de verdad la verdadera naturaleza y que el progreso puede ser un problema por culpa de los humanos, se saludaban así, que los humanos, que los hombres te ignoren, que los hombres te ignoren. Y a mí eso ya me levantó la alerta, ¿no? Que el hombre te ignore. Bueno, pues eso estuvo así toda la vida. Yo cada vez que podía, enamorada de esta obra y de todas las de Venceslao Fernández Flórez. Entonces también muy apasionada de Humberto Eco, que uno de los libritos que escribió era cómo escribir una tesis doctoral. Cuando llegó el momento, yo hice la tesis por el Departamento de Filología Hispánica de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid, y cuando me llegó, pues me acordé que Eco había dicho: el tema de tu vida, utilízalo para siempre. Siempre, el tema que hayas empezado a investigar, que te haya conmovido, que le dedicas tiempo en tus momentos libres y tu pasión, eso te puede servir para todo en la vida. Entonces, lo vas, como tú eres un poco como yo, como la comunidad del bosque, que es naturaleza, es poesía, lo que has dicho, es ciencia, es humanismo, es arte, es todo, nos gusta todo, todo, y todo se puede conectar. Y cuando ya te haces un poco mayor como yo, ves que es verdad que el puzzle va cobrando sentido y alimenta y te ayuda a alimentar a los otros y a las otras. Entonces yo hice la tesis, al principio era sobre la adaptación
adaptación cine, porque la otra pasión mía es el cine, y en aquel momento mucho, sobre la adaptación cinematográfica de la narrativa de Venceslao Fernández Flórez, que era el autor más, y sigue siendo, prolífico hasta la fecha que hemos tenido, aunque ya nadie lo recuerde, y iba a hacer todas las películas, porque yo me veía en los cines Doré, que tenía el permiso de investigadora, que me iban a poner todas las películas adaptadas, pero la realidad te lleva con el director de tesis a centrarte, venga, céntrate, y me centré en el bosque animado. Y cuando pensé en hacer un programa de naturaleza, es que salió así. El bosque animado le iba a llamar en homenaje a él, pero ese nombre estaba ya registrado. Ya estaba registrado. Por la productora gallega que había hecho la versión Ah, animada. Entonces me puse a pensar y me decían, el bosque encantado. Digo, no, el bosque encantado no, porque yo voy a hablar de ciencia, voy a hablar de botánica, aunque la base sea literatura. Y surgió, y dije, sí, es mucho mejor para lo mío, el bosque habitado. Y fue así esa relación, maravillosa. Has dicho una cosa, bueno, le tengo que recordar a la gente que ya lo está haciendo, a todos los que están siendo espectadores y espectadoras de este directo, que podéis ir haciendo las preguntas que me las van pasando. De hecho, ya estoy viendo algunas. Nuestro querido Manuel García, que te precedió en este mismo formato, grandioso dibujante, ilustrador científico, recordaba que decía que cuando a David Attenborough le preguntaron sobre qué quería hacer en una serie de documentales, él dijo de plantas, dijeron, pero no de leones, de jirafas, y dijo, no, de plantas. Y fue ahí cuando salió La vida privada de las plantas, que se convirtió la primera vez que gracias al stop motion empezamos a darnos cuenta que las plantas no eran esa especie de seres entre lo vivo y los muebles de Ikea, sino que se movían, sentían, y ahora ya estamos en esa generación donde ya no solo es que lo digan las mitologías desde el principio de los tiempos, ya no es que lo diga Tolkien, ahí la tenemos. El nuevo libro de Attenborough. Sí, sí. Ah. Una vida en nuestro planeta, acaba de salir, maravilloso. Pues, maestro precursor. Es que una de las cosas que antes estaba hablando de varias cosas, porque yo podríamos estar aquí hablando horas, muchísimo tiempo, horas. También queremos que el público participe y darles espacio a ellos. Has hablado de una palabra que tú repites, un adjetivo que repites una y otra vez, territorio conmovido. Has hablado de lo conmovido. ¿De dónde sale ese adjetivo que es tan profundo en tu... Intentaré ser breve. Tenía yo 14 años, en mi habitación había un póster de los Beatles, virado a sepia, de la revista Super Pop, y yo era sonámbula. Y soñaba y tal. Y una vez soñé, porque estaba yo en esos días muy interesada por Václav Havel, fíjate que todavía no era presidente, y me desperté por la noche con un sueño y una frase en la cabeza, que era la revolución de los conmovidos. Y entonces me levanté y la escribí en el póster de los Beatles y me volví a dormir. Me he pasado, pues yo qué sé, 30 años o más, buscando si Václav Havel de verdad dijo en alguna ocasión real la revolución de los conmovidos. He estado con amigas de su país, con gente, no lo he encontrado jamás, pero le pega un montón. Y entonces en todos los programas que yo he participado, series en las que he trabajado, series de televisión, en guiones de cine, que nunca se grabó ninguna película, pero en programas de radio, en todo yo he intentado siempre encajar eso porque creía que era una misión, que eso tenía que tener un sentido en mi vida. Y fíjate que fue en el bosque habitado, la revolución de los conmovidos, que era su lugar, porque, vale, científicos, científicas, escritores, políticos, botánicas, Artista, todo, poeta, claro. conmoverse lleva a mover a los demás, a conocer, a amar, a proteger, a actuar. Hay una cosa ahí importante en lo que estás diciendo, y hemos charlado nosotros ya previamente, que quizás hemos pasado, siendo un espacio el tuyo, que por supuesto intenta crear constantemente conciencia ambiental, hemos tenido quizás unas épocas donde el activismo ambiental, y es entendible,
se ha convertido casi en una especie de alerta máxima de que el Titanic se está hundiendo constantemente. Sabemos lo que sucede emocionalmente a las personas, lo hemos vivido, lo estamos viviendo aún en este periodo de pandemia y secuestro domiciliario, en el cual cuando la realidad es tan apabullante que no eres capaz de procesarla, muchas veces lo que lleva a eso es a la inacción y a decir, es que no puedo hacer nada, esto me supera. Sin embargo, con todo el espíritu de tu programa, creo que sí está dirigido hacia eso, es decir, activismo medioambiental, sí, pero ¿desde dónde? Desde otro lugar, desde el lugar de la emoción, desde el lugar de una cierta cosa positiva. Al fin y al cabo, ninguna de las personas que participan en tu programa o que lo escuchamos somos los culpables directos de un sistema económico, un sistema productivo. Simplemente somos, digamos, los que sufrimos las consecuencias. No tenemos encima que ser los que nos demos con el látigo, cosa que no están haciendo las personas que están provocando aquello. Pero lo que sí es cierto es que si consigues emocionar a las personas y guiarlos por un lugar, guiarlos por el afán de aprender, la curiosidad infinita y por esa especie de juego completo como de obra de teatro que siempre tienen tus programas, yo creo que se logran muchas más cosas. Y ahí quería que fuéramos. Por ejemplo, en tu programa se dice una cosa constante, que es arriba las ramas o Ubuntu. De ahí han surgido una serie de movimientos. Cuéntame un poco la relación que hay entre esa especie de, esas llamadas al activismo casi de jóvenes castores, casi de scouts, ¿no? Me recuerda a mí, ¿no? Yo iba un día por una carretera enfilada de árboles de esta plantación y sentí una empatía con los árboles, como que, fíjate, en un momento dado de locura, sentí como que los árboles sabían que yo les iba a dar voz, ¿no? Y entonces ahí dije, arriba las ramas, y empecé a decirlo en los programas, y me escribió Nacho Blanchard López, y una carta muy emotiva, y me dijo que su madre había muerto hacía poquito, pero que era andaluza y que cada vez que iban a la casa de Antequera, su madre decía, cuando era niño, qué despoblado está todo, me gustaría que hubiera más árboles. Entonces él le dijo, mamá, cuando sea mayor yo voy a plantarlo todo de árboles. Entonces me escribió esta carta y me dijo, ¿me regalas el nombre para montar una asociación? Digo, bueno, pues te tengo que conocer. Entonces nos estuvimos conociendo, le dije, tienes que ir con ARBA, que son los maestros plantadores de verdad y de conservación de las plantaciones, tenéis que estudiar custodia del territorio, tenéis que hablar con esta plataforma, con la otra. Nunca seáis una plataforma que no quiere saber nada del resto, todo está ligado y siempre hay que trabajar en contacto, en conexión con todos los otros grupos activistas, porque todo está unido e integrado, y así surgió la asociación Arriba las Ramas, liderada por Nacho Blanchard López, por Manu de la Fuente, por Rosa Villalba, por Cris Pablos Busto, por Jesús Martín, por muchísima gente, y para mí es un descanso enorme, enorme, porque yo no soy Arriba las Ramas, aunque me tienen de socia de honor, soy parte de la asociación, por supuesto, pero no te puedes imaginar esa, es el regalo que me han hecho de que el programa, fuera de las ondas y del formato radiofónico, sea de verdad, y ellos actúan y además yo le paso mucha información, la gente quiere denunciar, y ellos manejan denuncia y optimismo, que es una fórmula mágica, denunciamos, pero somos optimistas, y claro, para mí es un descanso de, el programa es metaprograma, porque de verdad se están plantando árboles y de verdad se están cuidando y es viral, ¿no? Es que hay una cosa, en esto también lo hemos comentado, uno no sabe lo que pasa, y yo lo cuento muchas veces, cuando entra en contacto con el mundo vegetal, de la manera que sea, empiezan a pasar cosas. Y no es de extrañar que en el mundo del bosque esté siempre asociado. Por cierto, aprovecho para hacer un pequeño elemento publicitario, pero que también forma parte de aquí. El próximo lunes 31 y martes día 1 de junio,
tenemos también a través de este programa de la térmica la presencia de un taller online chulísimo con Lucía Triviño. Lucía Triviño, Yo la conozco, escritora y autora, claro. exactamente, Érase una vez el bosque, y el programa va a tratar, todo este taller va a tratar de la presencia del bosque a lo largo de toda la historia de la literatura, del cine y de los videojuegos, es decir, de las narraciones, porque el bosque forma parte de nuestra esencia vital. Es como Una gran maestra, ¿eh? Una gran maestra vais a tener, de verdad. una gran maestra, efectivamente. Y es lo que decía, cuando tú entras en contacto con las plantas, pasan cosas maravillosas. No solo te dan la vida, puedes respirar, te vistes de ellas, forman parte de la esencia de nuestra cultura, sino que encima actúan a un nivel... y tú tienes un programa muy de científico, pero hay una parte que sin ninguna duda en otro lugar nos hubieran también quemado por brujos si lo decimos. Es decir, hay una parte extraña, esotérica, energética, que tiene todo lo que se mueve alrededor del mundo vegetal, que es indiscutible, y que a lo mejor ahí ya tienen que entrar los poetas, la parte poética y artística, para referirse a ella, ¿no? Tú eso lo tienes todo muy integrado, ciencia y poesía, ¿no? Porque yo tengo científicos y científicas poetas, Claro. que a lo mejor al principio muchos no lo eran, poetas, científicos sí, porque eso es impepinable, hay que estudiar mucho y ser experto y tener mucha, sea científico o botánico de bota o de bata, eso lo traía. Pero yo creo que todos los botánicos tienen alma de poeta. Mira, date cuenta, como me decía mi Ignacio Abella y Satish Kumar de Ecología Profunda, que es otro de los maestros, aparte de Ignacio Abella, me decían, te coges una semilla, dentro de una semilla está el árbol, pero es que está el bosque entero. Yo creo que cuando tomamos conciencia de la vida de las plantas, que están de moda, porque hace 9 años, ¿no? Pero, y hace más años, a lo mejor, como yo cuando nací al programa, o tú también, no estaban de moda. La gente atendía, como tú decías, a los animales, a documentales del león en medio de la sabana. Pero cuando tomas conciencia de que la vida vegetal es la vida más abundante del planeta, tanto de los bosques emergidos como sumergidos, de que la vida vegetal es la más resiliente, capaz de brotar en cualquier parte, de sobrevivir, como nos enseñó el Ginkgo biloba de tanto de Hiroshima como en las otras catástrofes mundiales, cuando te das en Chernóbil también, cuando eres consciente de que tú plantas algo y como me decía mi madre de pequeña, se quedaba mirando y dice, no lo entiendo cómo pasa, pero esto es un milagro, esto es un milagro, esto es un milagro. Yo creo que ahí admitimos la magia de las plantas, que por cierto os recomiendo otro de los libros de Ignacio Abella, La magia de los árboles, tiene también la magia de las plantas y claro, te hace trascender el mundo de las plantas, porque está tan unido a la historia de la humanidad, de los primates, de muchas especies, pero están descubriendo, Ignacio Abella está trabajando duramente en ello, en cuevas del Paleolítico y un arte rupestre basado en lo vegetal y en los tejos en particular, y no digo más, es impresionante. Hemos sido nómadas con las semillas en el bolsillo y eso lo hemos olvidado. Entonces recuperarlo nos llena de emoción, nos trasciende, nos devuelve un poco nuestra identidad de defensores de la vida, protectores de la vida y de ser energía para que surja esa vida. Hay una cosa muy interesante en lo que dice. Yo también defiendo, junto con algunos autores, que todavía tienen que acabar con las demostraciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo yo recuerdo cuando pasó por este programa Stefano Mancuso. Bueno, lo tengo preparado. Que nos contaba, me contaba a mí en una entrevista que le hice, que como al principio todo el mundo se tiró muchísimos años y todo el mundo se cachondeaba de él cuando hablaba ni siquiera de inteligencia, sino de sensibilidad vegetal, ¿no? Decía que
inteligencia era una palabra muy fuerte. Y hizo él una pequeña publicación, un paper, y dice que nada más hacer el paper empezaron a llamarle porque se convirtió en el hazmerreír. Dice, yo me tiré, Héctor, como 7, 8, 10 años, que me invitaban a todos los congresos, pero solo para abuchearme. De gente que se levantaba cuando yo empezaba a decir, hoy en día, ahora mismo está considerada una de las 50 mentes más brillantes del planeta que cambiarán el mundo. Ahora ya se habla de inteligencia vegetal. Y esto lo refería porque probablemente tú que hablabas de estas especies de simios haya sido a partir de las plantas también las que nos han generado conciencia. Y ese es un gran debate también que tenemos que ir empezando poco a poco a introducir en los discursos científicos, que al igual que suceden otras cosas, pues también tienen que pasar por sus momentos de... Todo buen científico que añade una gran idea tiene que pasar por la no aceptación temporal por parte de la sociedad. Siempre se adelantan un tiempo y probablemente el siglo, todo lo que venga a partir de ahora vendrá a partir de las plantas. De hecho, a través de su estudio, bueno, estamos ahora aquí gracias a Internet. Internet es lo único que ha hecho el ser humano que se parece realmente a cómo funcionan las plantas en red por debajo del subsuelo, donde no hay ningún centro y no te lo puedes cargar. Así que otra cosa es el uso que hagamos de Internet y el abuso que hagamos de Internet. Pero con esto volvemos a decir que las plantas son todo. Has hablado de arriba a la rama. No quería olvidar tampoco Ubuntu. Ubuntu, es verdad. Ubuntu es una palabra, explícale a la gente de dónde surge Ubuntu, que es una palabra que puso, digamos, entre comillas, de moda en su día Nelson Mandela cuando explicaba cuál era el significado de aquella palabra. Claro. ¿Y por qué la has traído? Nelson Mandela la pone en valor cuando es presidente de Sudáfrica. La pone en valor porque, claro, a un presidente de un país se le escucha mucho más que al resto. Nelson Mandela, desciende de la tribu Xhosa y entonces allí la palabra Ubuntu es el saludo, es la palabra de ánimo, es una palabra al uso muy utilizada. Por eso la utilizaron Linux, el software libre, porque significa libertad, significa todos somos uno. Si ganan todos, ganas tú. Eso es Linux, que es el software libre, además. Y yo, muy fan de prescriptores como Nelson Mandela, y al principio del programa, con ese atrevimiento que te da cuando comienzan las cosas, que luego cuando ya tienes la criatura te da un poquito más, te lo piensas más, introducir algo así. Y yo digo, ¿qué morro tuve? Me puse a hablar de Ubuntu con esta palabra todo el rato Ubuntu, porque... Y prendió, se hizo viral, la gente lo entendió. Tanto es así que los primeros en escribirme fueron los de Linux, los que hacen una revista mundial, y empezaron a publicar cosas del bosque y a hablar con ellos, y es una palabra que, fíjate, en el último viaje del presidente Sánchez a Guinea, y yo tengo la cortinilla porque la cogí de informativos, él habla de Ubuntu también. O sea que después de muchos años, Ubuntu se ve que es una palabra mágica también, y cada vez la veo más aplicada. Bueno, a veces me llaman y me dicen, le he puesto a mi centro de yoga Ubuntu, ¿te importa? Digo, si no es mía. Mi restaurante le puedo poner Ubuntu si no es mía. Me piden permiso y le han puesto Ubuntu a mogollón de historias de diversa índole, y anuncio que no es mía, que es de libre uso para todos y para todas. Pero tiene una energía muy bonita la palabra Ubuntu, y yo creo que eso, como la pronunciamos, como la aplicamos, como la introducimos en el discurso, prende la gente en ese ansia de que el mundo sea un poco mejor. Es una de las claves. Hay una cosa que me gustaría, ya que estás ahí, porque estás en tu casa, pero evidentemente desde los momentos de la pandemia, pues tu casa se ha convertido, como la de todo, en tu lugar de trabajo. Sí. Y desde ahí está la caldera, la poción mágica, donde esta bruja, que no es Avería, sino que es una especie de Galadriel del Señor de los Anillos, pues monta el bosque habitado, porque cuando escuchamos el bosque habitado, una de las cosas que más nos llaman la atención es todas las capas sonoras que tiene. Es decir, hay una parte
de edición enorme, ¿no? Que me gustaría que eso también lo compartiera, porque en el fondo es también como un bosque. Tú ves el bosque y dices, hay todo, una vez empiezas a introducirte y dices, la de Dios, la que hay aquí metida, o sea, qué cantidad de colaboración infinitesimal. Bueno, no llegas al nivel de la gran Bueno, microbiota, pero casi. Y tú lo haces ahí, ¿no? Aquí mismo, ¿no? bueno, yo salgo a grabar, porque luego es Claro. que yo me preparo las entrevistas, tú que eres periodista, me la preparo, salgo a veces no, porque me encuentro, y entonces grabo con esta grabadora Ajá. o en el estudio muchísimas veces, pero me gusta más salir por ahí, a lo largo y ancho de España, que lo hemos vuelto a hacer. Entonces yo grabo esta grabadora que es maravillosa, es de RTVE, la llamamos Marantz y tiene un sonido maravilloso. Y durante la pandemia, pues nos dieron un equipo a cada uno en nuestra casa para poder hacerlo todo, lógicamente, durante el confinamiento. Y a mí me trajeron este equipo, a ver si lo podéis ver. Ajá. A ver, a ver, a ver. Ahí se ve, claro. Se ve, no sé, veo que no se ven los colores mucho, pero no, quizá No, menos. menos. Sí, Bueno, pues esto sí, es, en realidad, yo es que lo veo azul, pero es naranja. vale. Entonces, pues por ejemplo, mirad, voy a... Decía Marta. Esta es la entrevista que vamos a emitir el domingo. No sé si oís un poquito. Sí. Y luego meto otra pista, entonces yo puedo meter efectos, todos los que quiera, tengo muchísimos efectos, ambiente bosque, río con pájaros, sapo, gato ronroneo y medio, ronroneos de medio gato enfadado, ballena, pasos hojarasca, bueno, tengo un mogollón de efectos, tengo más carpetas y estas son las que estoy utilizando esta semana. Luego músicas, tengo mogollón de fondos, soy muy fan de buscar fondos musicales también y muchas canciones, tengo muchísimas canciones también. Es que Muchísimas. ahí en el fondo eso tiene mucho que ver también con esa cosa de la construcción teatral. Y yo siempre, cuando descubrí el bosque habitado, me vino a la cabeza uno de mis ídolos, que supongo que también lo sería tuyo, de Radio 3, que era Carlos Faraco. Madre mía, lo que has dicho. Claro, que a Carlos Faraco cuando yo hacía la música contada lo logré traer y eso fue una... Y descubrí que era un gnomo del bosque directamente, o sea, que era un personaje de cuento, de los cuentos que él contaba con su Tris tras tres y todas aquellas cosas que organizaba. Y tú decías, pero ¿cómo puede ser? Entonces era cuando entendías que Orson Welles pudiera haberla liado en su tiempo desde la radio, haciendo creer a los demás que realmente estaban entrando, eran una serie de actores haciendo sonido y efectos en un estudio de radio y que estaban invadiendo los marcianos la Tierra, como todos sabemos. Hay una cosa, el título de esta charla se llama Entrar en el bosque con los ojos cerrados. Es decir, no hay nada, en un principio parece una contradicción en términos, es decir, oye, ni lo veo, en el bosque no se habla, en fin, hay una serie de sonidos, ni lo veo, ni lo huelo, ni lo toco, ¿cómo es posible generar eso? Y sin embargo, tú lo haces. Es decir, logras esa sensación de decir, oye, ¿por qué entro en este sitio, en este universo sonoro? Inmediatamente me entra un Shinrin-yoku de esto de repentino y es como si estuviera en el bosque, ¿no? Pues sí, mira, yo que he trabajado muchos años en televisión, tenía muchas ganas de ir a la radio porque en la radio coste cero de producción. Quiero decir, aparte de mi sueldo y el del técnico, que es para todo. Yo tengo una hora y media de grabación y claro, yo me puedo ir a cualquier país del mundo y a cualquier época de todos los tiempos con la radio, ¿no? Entonces, fíjate que yo cuando edito y meto, yo creo, siempre quise hacer la radio de Faraco y Fernando Luna, que eran un tándem maravilloso, Exactamente. que es lo que yo llamo siempre la radio de corte y confección.
Para mí, fíjate que las entrevistas pueden ser hablar de orgánicas. De hecho, yo no corto trozos a las entrevistas. Intento minimizar para que se vea, ni cambio de lugar. Quiero que se vea orgánico. Pero cuando yo estoy editando, cada trocito, pieza a pieza, porque yo pues puedo utilizar en un programa del orden de 70, 70 y pico audios, yo cierro los ojos para ver cómo ha quedado, porque se escucha mucho mejor con los ojos cerrados. O sea, yo cuando hago una cosa como esta, a 4 o 5 pistas, y yo quiero ver el resultado, tengo que cerrar los ojos. Mis compañeros, cuando estábamos todos en la redacción, que en breve iremos volviendo, yo ya he estado hoy todo el día allí, me decían, ¿pero por qué cierran los ojos? Digo, porque tengo que ver el plano entre que suena el río, pero es que el ave está allí y no puede sonar a la misma altura. Entonces, pero luego la conversación está en primer plano, pero es que hay otros planos. Entonces, solo con los ojos cerrados tenemos esa dimensión de la cercanía, de la lejanía, de la profundidad, de una atmósfera llena, una atmósfera a muy distintos niveles, con muchas dimensiones, ¿no? Y entonces, a mí me encantaría que la gente escuchase el bosque con los ojos cerrados, tumbado en la cama o sobre la hierba debajo de un árbol o al lado de un río. Y mucha gente lo hace y así me lo comenta, ¿eh? Oye, hay una cosa, antes has hablado de Ignacia Abella. Tu bosque está lleno tiene una comunidad del Anillo, una comunidad de Tolkien importantísima. Quiero que hables de Ignacia Abella, pero también quiero que hables de Joaquín Araujo, porque es que tienes todos los personajes. Tengo a la gente, a los mejores, Araujo, a las mejores. Tienen a los mejores y a las mejores, efectivamente, y entran, salen, participan, es también eso, como si estuvieras también con una especie de comunidad de superhéroes buenos, de vegetales que también se han convertido en personajes, no tienen tanto... no tiene ese espíritu que tú tienes en otros programas que son de divulgación, que son buenísimos, pero donde hay una cierta identificación con el profesional. Yo soy el profesional ahí. Por ejemplo, personas como Joaquín Araujo, que es sobradísimamente conocido, yo creo que ha terminado de adquirir esa dimensión de Gandalf en tu programa, que él actúa además de esa manera. Llega y dice las palabras, él es el hombre que sí entiende el idioma de los árboles directamente, que lo habla y que vive entre ellos, ¿no? Háblanos un poco de esa comunidad tuya, ¿no? Pues es mágica, la comunidad del bosque es mágica, verás. Es personas con las que yo, desde mi voluntad, mi ánimo o mi intuición, yo he conectado porque necesitaba a alguien así, porque yo no sé, y yo quería que en el programa estuviera esos sentimientos, esa sabiduría, esa voz. He tenido de la suerte, mira, la primera vez, yo el primer programa que hice se llamó el 12 de septiembre de 2012, El Gran Árbol de la Humanidad. Yo busqué en internet algo que relacionase árboles y literatura y me salió un libro que no se había publicado aún, porque era agosto y se llamaba El Gran Árbol de la Humanidad. Las editoriales estaban cerradas, no me contestaban, era agosto. Entonces, a través de internet, yo vi el nombre de Ignacio Abella en una asociación de recolectores de setas, de micólogos, de Asturias, que le puse, ¿te acuerdas cómo eran antes los blogs? Le puse un mensajito y me contestaron, toma, este es el teléfono, creemos, de su mujer, porque él no tiene móvil ni nada. Y le llamé. Y digo, hola, buenas tardes, soy María José Parejo, llamo desde Radio 3, explícale a alguien que le quieres entrevistar para un programa que todavía no existe. Y digo, bueno, y le dije, mira, es que quería entrevistarte porque voy a hacer un programa de árboles. Y un silencio. Y yo dije, ya está, a otro que le pareció una locura. Se cayó y ya por fin digo, hola, dice, perdona, he tenido que respirar porque llevo 30 años esperando esto. Hostia, qué bonito.
al principio solo estábamos Abella y yo. Bueno, Abella todo el rato asesorándome. Hablamos mucho por teléfono con toda la comunidad del bosque porque yo necesito hablar, necesito comentar, necesito que me expliquen, no meter la pata, hago preguntas de niña pequeña muchas veces, pero eso es lo que me permite abrir ventanas para la audiencia que todavía hay que ilustrar, como a mí misma, es el mismo proceso orgánico. Y con Joaquín Araujo, yo le conocí al principio y tardé unos años, y él también, pero ahora te diré que es uno de los grandes amores de mi vida, como Ignacio Abella, como Raúl de Tapia, como Mar Verdejo Coto, como toda la comunidad del bosque, como Arantxa Leal Nebot, como Nacho Blanchard, como David Gutiérrez Ferreiro, como otros que no escucháis en el programa, pero que están ahí haciendo un trabajo muy importante en muchas parcelas de la naturaleza. Y yo a Joaquín Araujo le he enseñado a dar abrazos de 5 respiraciones. Entonces, estamos llegando, al final llego a algo casi alquímico con toda la gente de la comunidad. Date cuenta el poder tan enorme que yo tengo de elegir a los mejores y que me hagan caso, porque esto abre muchas puertas. Esto abre muchas puertas porque es una radio pública y además es Radio 3 y además le sorprende siempre que alguien quiera hacer las cosas de otra manera, decirlas de otra manera. Yo no me considero periodista ambiental, pero tengo a las mejores y a los mejores. Mira, lo que une a toda esta gente es que son sabias y sabios y que por encima de ellos está el bien común del presente, del pasado y del futuro y colectivo, para siempre jamás. Y claro, ahí no hay egoísmo, no hay egocentrismo. Son gente muy detallista que siempre está pensando. Tenemos un grupo de WhatsApp que es increíble porque produce todos los días a lo bestia y todo el rato los unos están apoyándose a las otras, todo el rato unos pensando en otros, mandándole, toma para lo tuyo, toma para tu libro, para tu investigación, para tu proyecto, para tu activismo. Es lo mejor que he hecho en la vida, de verdad, ser ese pegamento para que toda esta gente se quiera, se respete, se una, crezca, produzca mucho más allá del programa. Esto supera el programa y además me encanta porque cuando yo un día termine el programa, porque me jubile y tal, yo sé que esto está en marcha y se ha unido, claro, se ha unido a ese movimiento que ya habían iniciado muchos como Ignacio Abella, como Joaquín, como Alcanduerca. Claro, hay mucha gente trabajando en esto y tú lo sabes bien, Héctor, desde hace 30 o 35 años. Claro, claro. Y entonces ser pegamento de toda esa obra bien hecha, de todo ese ánimo necesario, a mí me ha justificado en el mundo. Ha justificado mi presencia en el mundo al servicio de esta gente y de siendo el altavoz de su obra y de sus palabras. Es que yo creo que lo has dicho bien y como periodista me siento completamente identificado contigo. Yo soy un periodista también sobrevenido, yo no, tú sí estudiaste periodismo, yo no. Yo acabé ahí viniendo del teatro directamente haciendo críticas de teatro, pero siempre tuve claro que había gente que tenía que decir cosas y que no tenía a quien le escuchara y que tú lo único que tenías que hacer, tu única labor ahí es la de ser vínculo, de conectar. Aina me llama mucho Ainarice, otra compañera de mi pequeña comunidad también. Maravillosa, sabia, Ainarice. Maravillosa. Maravillosa, una de las mejores. Que me dice que soy micorriza. ¿No? Claro, micorriza. Y micorriza es Ubuntu. Claro, es lo mismo. Exactamente. Pero hay una cosa que tú sí has señalado y que yo he observado en el momento que entré, porque yo vengo del mundo de la cultura y fue a partir de un cambio personal y también de conectar con tus propias raíces familiares y en mi caso esa madre que a ti te llevaba a los scouts, a mí me llevaba al campo y me hacía plantar unas cosas y coger surge, como tú dices, llega ya un momento en que todos esos fragmentos que parecían perdidos y excluidos se integran. Pero te das cuenta cuando llegas a este mundo que pasaba un poco lo mismo que en el mundo de los artistas, es decir, olvidándonos del discurso mainstream, ¿no? De lo que nos cuentan que es y que existe, sabiendo lo que sucede debajo, hay muchísima gente trabajando
haciendo unos esfuerzos tremendos, pero que no tenían la plaza donde conectarse. Y era curiosísimo, además. Y después dándote cuenta que hay gente que casi se superpone en sus propios trabajos, que están haciendo una lucha por aquí y al lado hay otro de Villarriba de abajo que son la misma lucha, pero no se pueden ni ver porque seguimos siendo humanos y los humanos eso de ponernos de acuerdo. Y sin embargo, yo creo que el trabajo que tú ofreces es el del gran abrazo, esa cosa emocional que algunas veces a la gente de la ciencia le ha parecido esto es demasiado emocional, nos estamos poniendo estupendo, o a la gente de la poesía le parece decir esto es demasiado mental, nos estamos poniendo lógico, cuando de toda la vida los druidas, chamanes, incluso los primeros científicos eran poetas también. Alexander Humboldt es lo que era, Goethe es lo que era. Hoy en día, felizmente, Mancuso, Araujo, Abella, lo son, como tú has dicho, le has permitido recuperar esa idea de que en el humanismo todo se integra. Y Raúl, precisamente Raúl de Tapia, Raúl Alcanduerca, colaborador tuyo y gran amigo, dice una frase que a mí me parece sensacional y que también merece la pena recordar. Es decir, la ciencia no es más que poesía demostrada. Es decir, la poesía viene primero y después ya la ciencia, gracias a esa luz, utiliza esas herramientas para demostrar lo que el poeta, lo que las poetas sabían, lo que los artistas sabían de antemano. Entonces, por eso nos parece... Estoy esperando además un poco a que nos hagan preguntas, pero está la gente diciendo Ubuntu. Arriba las manos, qué maravilla, que todo y todo eso están verdaderamente conmovidos. Yo quiero hablar también un poco de ese otro, digamos, ese otro nutriente que tú tenías literario. Uno era El bosque animado de Venceslao Fernández Flores y otro era El varón rampante de Italo Calvino, ¿no? Madre mía. ¿Qué decir de aquel? ¿Qué te lleva ¿Te llevan los árboles a Calvino o Calvino a los árboles? ¿Cómo fue la cosa? Mira, yo cuando hice el doctorado, que era por filología, había un seminario que era pragmática de la recepción realista, con Marta Portal, la experta en Pedro Páramo, Juan Rulfo, sobre todo, y muchísimos otros autores. Y yo me acuerdo que di también un seminario que estaba ligado a este, que era sobre el neorrealismo italiano, porque me encanta, claro, como te he dicho que otra pasión era el cine también, y claro, el cine ligado a lo social me parecía súper importante, ¿no? Y en ese seminario de neorrealismo italiano yo aprendí que, claro, Italo Calvino, César Pavese, toda esta gente hablaban de un concepto muy interesante que era lo que somos tú y yo, Héctor, agitadores socioculturales, animadores socioculturales. Entonces, yo empecé por ahí también. Pero claro, yo empiezo a leer los ensayos de Italo Calvino, pero claro, cuando llego al varón rampante, al vizconde de Mediado, cuando llego hasta Triada, y digo, ostras, y ahí hay una palabra mágica que es libre encima de los árboles. Eso tiene de repente, tú sabes cuando algo te lo sientes de repente que haces ¡zac! Una Que te ha electricidad. traspasado, ¿no? Te ha Eso. traspasado y no sabes muy bien por qué, pero sabes que te ha marcado de por vida y ya solo tienes que descubrir ese mundo, investigar para nutrirte de toda esa fuerza que parece secreta, pero que, bueno, pues claro, yo me pongo a leer, me pongo a investigar y Italo Calvino para mí y sus padres después, que son muy interesantes, botánicos, los dos. Claro, había un mundo ahí detrás. Siempre que te pones a investigar a alguien que te emociona, detrás hay muchas historias, no solo las del personaje en concreto. Y llego al varón rampante, que es una metáfora increíble de me aparto del mundo, me sigo comunicando, elijo los árboles como hábitat. Bueno, la historia esa, os recomiendo si no la habéis leído que
que lo leáis, a todo Italo Calvino en particular, y para nosotros, fíjate cómo será que la primera vez que yo hice un programa en directo, que fue en el Congreso Wild, que es un congreso mundial sobre los salvajes, fue en Salamanca, que ahí conocí a Raúl de Tapia también. Me viene, fíjate, tendríamos menos de un año de programa. Entonces me viene una chica, y porque yo lo dije en broma en algún programa y me pasa con mucha frecuencia, me viene una chica y me dice, traigo la contraseña, el varón rampante, ¿sabes? Y yo digo, ostras, y eso me pasa a veces con frecuencia, me vienen con el varón rampante o con el herbario sonoro de Raúl de Tapia o con la magia de los árboles de Abella o con, fíjate, ahora, ¿sabes con quién? Con el herbario fíjate, con el herbario de Emily Dickinson, que os lo recomiendo, porque Fantástico. fantástico. ¿Tienes un culantrillo dibujado en la portada o es que enséñame la que la he visto así de... Mírale. No es un culantrillo, es que yo tengo también una comunidad de culantrillos, en realidad la hemos formado Manuel García González, el ilustrador y artista, que como nos pusimos también a hacer en un taller a aprender plantas con boli, Ay, qué envidia, a pintar plantas con boli, pues todo el mundo, ahora ya pues son 40 o 50 personas. El otro día estuvimos inaugurando una exposición virtual de la gente los que ya pintaban y los que se han lanzado, y como nos puso a dibujar un culantrillo, pues decidió que somos la comunidad del culantrillo, que tiene también su cosica así, pero no era un culantrillo. Emily Dickinson, que ahora la gente gracias a la serie de Netflix la está poniendo de moda, aunque debo reconocerte que no me gusta mucho esa Emily Dickinson que están pintando, no es nada creíble. Mola la serie, si te ayuda al final a llegar a los poemas de ella, sí, bienvenida sea. Sí. Bienvenida sea. O sea, ese libro me lo apunto. Otra persona que yo descubrí gracias a tu programa fue el famoso botánico Francis Hale. No sé si Francis Hale. Ale. El mejor botánico del mundo. Pues sí, Francis Hale, fíjate, además yo he estudiado con él, de lo poquito que yo he estudiado, porque claro, yo no soy científica, yo hice un taller de arboricultura con él, de la estructura arbórea de las plantas, hiper interesante. Francis Hale, os recomiendo ver sus películas documentales sobre Érase un bosque, porque él está alertando, pues como a Temboro, desde hace muchísimos años, que eso se puede acabar. Entonces decidió rodar hace poquitos años, que ya tiene creo que ya tiene 90, para que las generaciones futuras sepan cómo era un bosque primigenio, que ya solo existe ni siquiera la selva negra ni nada, en Europa no hay, ya solo queda pues eso, en los trópicos y en el Caribe, donde queda la canopea. Francis Hale es un personaje de cuento, porque se sube a ese dirigible, ahora ya es una plataforma balsa un poco menos aparatosa, y nos habla de un mundo que existe por encima de la copa de los árboles, por encima, porque ahí están muy unidos las copas de los árboles, y por encima, en una balsa suspendida, están investigando la mayor farmacopea del mundo. Francis Hale es delicioso, escucharle siempre que podáis, leerle, porque ya se están traduciendo sus libros en español, en castellano, y enseña, pues como todos los expertos en el mundo vegetal, nos enseñan a ser mucho mejores personas. Y él habla de ciudadanos árbol, pero integrar al árbol como ciudadano en nuestro día a día tiene su enjundia y nos lleva sin duda, a un mundo mejor. Y además creo que vamos a eso en sus últimos libros, la planta del mundo y la nación de las plantas, de Stefano Mancuso. Mira, los tenía aquí para enseñártelos. Aquí, porque si haces un recorrido, lo hago rápido. Bueno, estos son menos así, pero si empiezas, el futuro es vegetal, solo los titulares. Sí. El increíble viaje de las plantas. Que te alucinas, porque es una obra casi de ciencia ficción, pero es científica. La nación de las plantas, y este último.
Maravilloso, porque además ahí enseña sus dibujos también y tiene algunas historias maravillosas. Estaba pensando de eso, en La Nación de las Plantas, toda esa provocación que hace Estéfano, haciendo una especie de constitución según el fundamento de las plantas, que nunca deja de recordarlo. Mira, voy a aprovechar porque nos están haciendo preguntas y lo había olvidado un poquito. Nos dice Rosario Valle: ¿alguien ha sentido que a través de la emoción un árbol puede llegar a interpretar pensamientos en circunstancias especiales? Es una curiosa pregunta. Estamos hablando de comunicarnos con ellos y conectarnos con ellos. Yo diré sí. Lo único que pasa es que después te dirán... Aquí, en el futuro es vegetal, están los experimentos científicos de Stefano Mancuso y el departamento de Florencia sobre este tema en concreto que nos pregunta esta compañera. Aquí te puedes remitir luego, además, a todos los demás estudios. Y es así. No dicho así, pero es así, es así. No, está consiguiendo, de hecho, las estructuras que están utilizando para los nanorobots en Marte están basados en estructuras directamente de semillas, de cómo utilizan a veces las semillas su propia ergonomía para fijarse al suelo a través de una circunstancia, y lo que se dieron cuenta que los primeros robots que mandaban a Marte llegaban las corrientes, ¡pum!, y los lanzaban. Entonces ahora son una especie de nanorobots que hacen como ¡clac!, se colocan y hacen, es decir, el futuro es vegetal, el presente es vegetal, y la única posibilidad que tendremos nosotros será vegetal. Nos habían preguntado algo, pero lo he perdido. Disculpad, es que tengo que estar en dos tiempos a la vez, porque nosotros estamos en un tiempo y ustedes nos veis con un retardo. Y entonces... bueno, sí, no, Manolo nos vuelve a decir que la madre de Italo Calvino, Eva Marnelli, además de una botánica y micóloga increíble, que controlaba un montón sobre setas líquenes, era una experta de unas plantas fascinantes y preciosas, la fumaria. Y que sí se puede ser en la vida algo más bonito que un experto en fumaria. Sí, precioso. Efectivamente. Hay una cosa que, mira, hoy mirando, no sé por qué, me encontré con un texto mío que no sé de cuándo era, ni por qué estaba escrito, y supongo que eran ideas que yo iba colocando en días de vigilia, en noches de vigilia, y pensando, porque obviamente estamos ahora mismo en este momento en una sensación emocional de alegría, de encontrarnos personas que compartimos ese territorio conmovido y ese optimismo, esa denuncia y optimismo que decía tan propio de la asociación Arriba la Rama. Y yo estaba pensando un poco también en cómo concienciar algo. Y mira, te digo, es una cosa cortita. El bosque no se saquea, se comparte, se aprende de él. De igual manera que para recordar los pasajes más hermosos que en un libro te iluminaron, no recortas sus palabras y frases o arrancas sus hojas para dejarlos mutilados. De igual manera que si amas a alguien y el corazón se alegra cuando ríe, no le arrancas los labios con un cuchillo. Sí, ya sé, algunas de estas barbaridades las hacemos mucho los humanos. Violan, arrasan, cortan, roban, saquean, destrozan, queman, asolan. Pero tú y yo, usted y yo, que somos humanos, no pensamos ni actuamos así. Es posible que la humanidad haya perdido el camino que le conectaba con el corazón del bosque. Es más que probable que en esa desconexión, en esa sed olvidada por lo sagrado, haya desarrollado una voracidad insaciable que le lleva a clavarse puñales en su propio corazón. Es muy posible. Pero cuando vuelves a encontrarte con el gran misterio de la naturaleza, sientes que vuelves a casa. Todo adquiere sentido y comienzas a ver que está todo más lleno de emboscados y emboscadas de lo que creías. El sonido de una hiena es capaz de helar la sangre, es difícil de olvidar. Pero no son mayoría las hienas. Quizá hemos olvidado que somos más porque creemos que los depredadores son más fuertes, y no es cierto. El bosque siempre acaba imponiendo su ley. Tarde o temprano,
los que osan desafiarlo, los que lo mutilan, los que lo arrasan, caen, se extinguen, mueren de hambre, de miedo, de codicia. Cayendo desde sus torres, acaban siendo pasto de las pequeñas criaturas del bosque. Simbiótica y lentamente, convierten esos detritus en humus, donde algún día crecerán árboles, flores y materia conmovida. Y esto no sé cuándo lo escribí, pero me lo encontré hoy y digo, se lo tengo que dedicar a María José, porque creo que Pues tiene que ver con esto. yo, como estamos en directo y en público, ¿me lo puedes regalar un poco de uso compartido para locutarlo en Hombre, el programa? eso te lo envío, vamos, ahora, ahora mismito. Muchísimas Faltaría gracias, más. me ha encantado, ha sido maravilloso. Pues eso, que hablamos el mismo idioma. Cada vez más gente nos estamos dando cuenta de que hablamos un idioma olvidado, que es con un poquito de conocimiento y conciencia podemos practicar, y además de forma colectiva, y nos lleva a ese futuro que, que empieza ya en este momento y que es sin duda vegetal y boscoso, emboscado, como dice Joaquín Araujo. ¿Y cómo haría una persona que quiere luchar, quiere tener una actividad medioambiental? Yo muchas veces le digo, planta una semilla, tengo una macetita, empieza por ahí, sal Voy al por bosque, ahí. mójate los pies y no pretenda salvar la Antártida, que tú solo no vas a poder. Y la Antártida la naturaleza ya tiene mecanismos para librarse de todas las que tardará más o menos, y seguramente acabaremos nosotros arrasados entre medias, ¿no? La especie humana, y no pasa nada, porque al fin y al cabo también pertenecemos y somos naturaleza. Pero ¿tú qué les dirías? Que una pequeña... dígame, doctor, ¿qué hago para quitarme este déficit de naturaleza que tengo? Pues mira, yo creo que ser consciente del bosque que habitamos, aunque sea en la ciudad. Por ejemplo, mira, yo no tiro ninguna semilla de ninguna fruta, no tiro ninguna semilla. Me parece, si existe el pecado, el más grande, bueno, uno de los más grandes pecados que yo veía a mi abuela, la de Extremadura, que era muy mayor, porque mi padre era pequeño, de 10 hijos, muy mayor, que ella iba al corral, no sé, tal, y hacía así con el pie. O sea, no se puede tirar la mayor obra de ingeniería al cubo de la basura. Entonces, yo soy la rara del barrio, pero ya hay más gente que me sigue. Yo me llevo todas las semillas y por lo menos, si no crecen, vuelven a ser humus. Ser conscientes de que somos humus, de que participamos en el ciclo del humus, de que volveremos a ser humus. Entonces, lo que tú dices, plantar una semilla. Si ya es un pequeño huerto o un huerto compartido, la revolución está en los huertos porque nos lleva a la autosuficiencia, a la independencia, a la autogestión. Por lo menos de una forma palpable, en alguna medida, dentro del sistema capitalista, que es inabordable, que no podemos cambiarlo, pero si tú tienes un huerto ya estás empezando a cambiarlo. Si tú comes de ahí, aunque te salga al principio poca cosa comestible, pero poco a poco irá más. Pero también es muy, muy importante conectar con colectivos, tú solo no. Te digo por qué, porque hemos olvidado mucho ese conocimiento. Tú plantas una semilla y a lo mejor no sabes qué hacer con ella, según la planta que sea, porque vale, me crece en la macetita, y luego qué hago con ella, y luego cómo hay que cuidarla, porque la maceta vale, pero fuera de la maceta. Entonces yo aconsejo a todo el mundo que busque un colectivo sin ánimo de lucro, por supuesto, que piense en el bien común, que se ponga a plantar para compartir ese conocimiento, porque esa gente va a saber de aves, va a saber de huertos, va a saber de los ríos, va a saber... y de la parte fea también, de las denuncias para vertidos, vas a ver de vías pecuarias, vas a ver de un montón de fauna. Ponte en contacto y poco a poco
entre todas, entre todos, vamos recuperando ese saber ancestral de estrellas, de árboles, de cantos. Lo hemos perdido. Entonces nos necesitamos más que nunca, porque entre todas, de a poquito, lo recuperamos, lo estamos recuperando. Y quería transmitir ese mensaje de optimismo que yo trato siempre de comunicar, que es cierto, que yo me recorro España y hay muchísima gente, como decía Galeano, en muchos sitios pequeños, haciendo pequeñas cosas que están cambiando el mundo. Mira, decía Yayo Herrero, me decía, sí, el capitalismo, la rueda del capitalismo va a caer algún día, no por nada, sino porque nos lleva a un consumo en contra de la vida que ya no sabemos ni dilucidar. Bueno, pues Yayo Herrero decía esto, pero también sabe, como casi todos los que vamos a ver proyectos de gente que no es famosa, que no sale en los medios, tú te vas a ver, está toda España, las islas y parte de todo el mundo, pero vamos, hablo de nuestro país. Hay gente que está haciendo unos proyectos de autogestión, de colectivos. Yo no te hablo ya de coaldeas, ya no te hablo de huertos compartidos, sino unos ubuntus y por su cuenta arriesgando, habiendo tomado alguna decisión o recuperando del pasado o mezclando futuro y pasado en este presente, que van a decir un día va a haber cambio de paradigma, que por cierto está en el Laudato Si del Papa, que recomiendo leer el Laudato Si, el cambio de paradigma, que antes no se podía ni mencionar. Hace 4 o 5 años era como pecado hablar de esto. El cambio de paradigma está ahí. Y un día van a decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado todo de repente? No, de repente no. Se han unido. Y en este sentido, las redes sociales son magníficas, porque yo misma contribuyo a poner en contacto a gente con otra gente. Tienes aquí como esa memoria, te pasará a ti que eres agitador, súper cultural y además botánico. Dice, no, tú tienes que hablar con fulano, y te entra un subidón de poner en contacto a dos personas que a lo mejor no se hubieran conocido y que tú sabes que de ahí va a salir algo importante para la colectividad. Entonces un día va a cambiar todo de repente y dirán, de repente no, toda esta gente lleva mucho tiempo, solo tenían que juntarse los unos y las otras. Soy optimista. Yo comparto absolutamente eso que dice. Sí aviso en el cambio de paradigma que siempre en todos los procesos de transformación de piel no son de la noche a la mañana, no se produce un fundido a negro como sucede en las películas, las transiciones son más lentas, el estar con las plantas nos ayuda a entender el tiempo real de la naturaleza, el tiempo de las plantas, que parece que están quietas todo el tiempo y sin embargo no paran de crecer. Entender eso, tener otra dimensión, otra escala del tiempo y entender que va a pasar una cosa. Cuando esto sea como está siendo inevitable, los primeros que se disfrazarán, y esto suena un poco apocalíptico, pero es así decir, se disfrazarán los malvados de aquello que tú amas. Lo harán, lo están haciendo, eso que llamamos de greenwashing. Señores, las grandes empresas que llevan el mundo del capitalismo no son los que nos van a salvar. O sea que, pero sí alguna persona que esté ahí dentro. Eso sí, el caballo de Troya, siempre, por favor, fíltrense, porque una de las cosas que siempre recuerdo es aquella famosa frase de la canción de Tower Song de Leonard Cohen, que decía, hay una grieta en todas las cosas, y es ahí por donde la luz entra. Entonces, gracias a esa grieta en el sistema, y además, nunca mejor dicho que para las plantas, cuando tú ves todos esos huequitos, dices, ¿de dónde habrá salido esta puñetera planta que todo es cemento? Pues ahí ha encontrado el hueco, ha metido su raíz y está saliendo la vida. No hay más que se vean ustedes ahora cómo está Chernóbil. En Chernóbil hay vida. ¿Y quiénes están? Las plantas. Es curioso porque, fíjate, este domingo, el programa del próximo domingo, que estamos con 4 educadoras ambientales maravillosas, conmovidas, dedicamos mucho tiempo a hablar de las plantas con otros 2 integrantes de la Comunidad del Bosque, Miguel Torres y Javier Navajo, y hay 2 piezas dedicadas a esa grieta. Fíjate, esa grieta
que además de permitirnos ver la luz, es que además, ¿cómo surgen esas plantas? Lo que me dijo a mí Ignacio Abella, la primera lección que me dio el primer día, debajo del asfalto está el bosque. Exactamente. Pues debajo de esta emisión que ustedes nos están viendo ahora mismo en un plano común, a una mujer de Madrid y a un hombre de Málaga, tenemos ya a un compañero que es invisible y que nos recuerda también que el tiempo de emisión se está acabando. Como esto empezó con la canción que nos dijimos, el tema original de entrada del Bosque Habitado, la sintonía, la careta, la sintonía, que está compuesta por Olivia Rodríguez Bujarrón y Sergio Hurtado Camarasa, que son técnicos de Radio Nacional de España, Radio músicos. Nacional, sí, eso es. O sea, ya no podemos poner ahora mismo la careta de despedida, pero sí por lo menos tu voz de Bosque Habitado que nos despida a todos los compañeros de la térmica, del Aula Sabia, del Planeta Verde y de este mundo conmovido que ya están viendo ustedes, se une por todos los sitios. Así que es tu turno. Despídete. Pues mi misión es invitaros a contemplar el árbol, a conectar con el árbol, porque el árbol nos conecta con toda la vida, con toda la naturaleza, lo iréis descubriendo. Defender al árbol es defender a la tierra, pero es defender la inocencia, es defender la cultura y sobre todo es defender la belleza. Para mí la belleza es el camino, la búsqueda de la belleza y la consecución y la contemplación de esa belleza es el camino de salvación. Todo aquello que no tiene ni voz ni armas para defenderse. El árbol nos permite defendernos también a nosotras y a nosotros mismos. Arriba las ramas, abajo las raíces, Ubuntu y gracias. Uniros a la revolución de las conmovidas y los conmovidos. Gracias a la térmica de Málaga, gracias Héctor, porque me encanta hablar contigo, me siento que estoy ante una persona, ante un igual, nosotros que tan raros y raras éramos. Y gracias por ser vínculo, pegamento, por conectar esos mundos posibles que van a hacer el mejor de los mundos. Muchas gracias. Ubuntu, gracias. Chao. Arriba las ramas. Arriba las ramas. El bosque habitado. El bosque habitado.